Bueno, buenos días. Si gustan, vamos a iniciar el taller. Le voy a dar a la palabra a don César Viteri, copresidente de la Asociación Global de Cuentas Oceánicas y uno de los miembros organizadores del Comité Directivo de la Comunidad de Prácticas Latinoamérica y Caribe. Adelante, César. Muchas gracias, Marian. Buenas tardes con todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Fundación Charles Darwin. Como dijo Marian, la Fundación Charles Darwin desempeña como copresidentes del GOAP. El GOAP en español se traduce como la Alianza Global para las Cuentas Oceánicas o el Global Ocean Account Partnership, ¿sí? Esta esta alianza global está presidida a nivel global por dos organizaciones, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesquerías del Gobierno de Indonesia y la Fundación Charles Darwin. Eh, me place y me entusiasma mucho darles la bienvenida el día de hoy a esta primera sesión de entrenamiento o capacitación sobre cuentas oceánicas. Este evento, esta actividad se enmarca dentro de nuestra estrategia regional para América Latina y el Caribe, para promover el desarrollo y la adopción de las cuentas oceánicas en nuestra región. Esta estrategia está apoyada también por la comunidad de práctica para América Latina y el Caribe del COAP, ¿sí? Esta comunidad de práctica, eh, como les decía, es un espacio que intenta apoyar la implementación de la estrategia de desarrollo de el GOAP a nivel de la región. Sin más, espero que disfruten de esta capacitación y le devuelvo la palabra a nuestra maestra de ceremonias. Gracias. Muchas gracias, César. Y efectivamente, muchas gracias a todos por estar aquí. Para iniciar el entrenamiento, les voy a enseñar un poquito la agenda. Inicialmente vamos a tener unas palabras de unos invitados especiales, Marco y Georgina, representando a la Unidad Estadística de las Naciones Unidas y la CEPAL, que sería los que se adecúan a la región de Latinoamérica Caribe. Además, vamos a tener a María Alarcón de la Asociación Global de Cuentas Oceánicas, hablándonos un poquito sobre lo que son las cuentas oceánicas y el marco de contabilidad oceánica y cómo este se acopla a lo que es Marco y Georgina nos van a presentar. Vamos a tener un espacio para preguntas, un espacio para que vayan al baño y estiren piernas un segundo. Y luego de eso vamos a hablar cómo se va a ver todo esto dentro de la conferencia de océanos ahora en Niza en junio y un poquito de cómo pueden empezar a interactuar con esa comunidad de prácticas si quieren saber más, compartir conocimientos y pues básicamente interactuar con nosotros y con todo el grupo de practicantes en la región. Sin más, le voy a dar la palabra a Marco inicialmente de UNSD, que ya nos puede contar él mucho más sobre lo que hacen y sobre el marco de contabilidad económico-ambiental establecido por las Naciones Unidas. Muchas gracias, Marco. Adelante. Sí, gracias, Mariana. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación. ¿La pueden ver en modo de presentación? Todavía no. ¿Todavía no? Ah, sí, Bueno, César. dice María que sí. Vale, perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Marco Jaworczyk de la División de Estadística de las Naciones Unidas aquí en Nueva York. Y nosotros estamos encargados, como dijiste tú, a coordinar todo lo que es alrededor de estándares estadísticos globales e incluso en el ámbito del medio ambiente.
Entonces, en este caso, claro, estamos hablando, no sé por qué la lámina avanzó, estamos hablando del sistema de contabilidad ambiental y económica, que es un estándar internacional estadístico adoptado por la Comisión de Estadística. ¿Por qué? ¿Por qué contabilidad del capital natural? Es que, bueno, todos sabemos que la naturaleza nos provee muchos aspectos del bienestar humano y los indicadores y las otras estadísticas, sobre todo económicas, no nos dan la información adecuada sobre el desgaste y el impacto al medio ambiente de producción económica. Entonces, en este ámbito llegó y se desarrolló el sistema de contabilidad ambiental y económica, el SCAE, que integra realmente la información entre el nexo entre la economía, la producción económica y el medio ambiente, y está complementando el sistema de cuentas nacionales. El SCAE consiste de dos partes, es un marco central y la contabilidad de los ecosistemas. Son realmente dos publicaciones separadas y ambas son estándares estadísticos internacionales. El SCAE realmente integra datos ambientales y económicos utilizando los mismos principios contables del sistema de cuentas nacionales. Entonces está alineado con el desarrollo y las estadísticas del PIB, etcétera. Nos da la credibilidad, comparabilidad y confiabilidad de los datos, replicabilidad también, porque es un sistema estadístico y es un marco realmente integrador. Nos da coherencia en el tiempo y en el espacio, porque como aplica las mismas reglas y los mismos principios, entonces nos puede dar series de tiempos con mucha más confianza. Proporciona un lenguaje común entre distintas comunidades, que es muy importante también para fomentar la colaboración entre diferentes instituciones, entre diferentes campos y eliminar estos silos de cooperación o de falta de cooperación en el gobierno o en otras partes de tomadores de decisiones. Como dije, hay dos partes del SCAE, el marco central, que es la parte a la izquierda aquí, que realmente mide recursos activos y recursos ambientales individuales. Entonces realmente mira el flujo de madera, el agua, los peces, suelo, minerales, como el petróleo, etcétera, pero son recursos ambientales individuales. Mientras que el sistema de contabilidad de los ecosistemas, a la derecha aquí, mide los ecosistemas y toma los ecosistemas como un conjunto y mide los servicios que los ecosistemas nos proveen. Entonces, los ecosistemas son los bosques, no solo la madera, o sea, no solo los árboles, pero realmente el bosque como un conjunto, los ríos, los humedales, los océanos, arrecifes, etc. Um, es importante tener esta diferencia porque realmente mide un poquito la interacción entre el medio ambiente y la economía de manera un poquito diferente. Entonces, si tomamos aquí la economía en el centro, lo que el SCAE nos provee mide los insumos naturales, esa es la parte del SCAE de marco central, o el insumo de los servicios ecosistémicos, esa es la contabilidad de los ecosistemas, cómo estos entran a la economía, luego cómo están usados y consumidos o producidos, etcétera, en la economía. Y luego al final, ¿qué pasa? Estos insumos naturales, recursos naturales, están emitidos como residuos. Pueden ser, pues, en caso de emisión al aire, pueden ser emisiones al agua, pueden ser desechos u otros residuos. Entonces, eso es el nexo entre la economía y el medio ambiente que realmente el SCAE nos proporciona la visión.
En el marco central, entonces tenemos realmente el insumo de materias primas, de materias, insumos naturales que entran a la economía. Entonces, por ejemplo, la madera está cortada de los bosques, entra a la economía, en la economía se consume en producción de muebles o en producción de electricidad, puede ser, etcétera. Y luego se emite como residuos. Si, por ejemplo, se quema la madera, entonces pues, es residuo al aire de, dióxido de carbono o otros flujos como desechos, etcétera. O flujos del agua o de otros minerales que entran a la economía también. En el marco de conceptual de contabilidad de ecosistemas, pues allá tenemos los activos ecosistémicos que tienen su extensión y su condición. Entonces, si miramos de los bosques, ¿qué es la extensión de los bosques en el país, por ejemplo? Y luego se puede medir la condición de estos bosques, cobertura de los árboles, cobertura del suelo, etcétera. Y luego, lo que está al centro de la contabilidad de ecosistemas son los servicios ecosistémicos finales. Esos bosques u otros ecosistemas nos proveen esos servicios. Pueden ser servicios de provisión, por ejemplo, la provisión de madera, provisión de biomasa. Pueden ser servicios de regulación, por ejemplo, regulación del suelo, ayuda a prevenir inundaciones, secuestración de carbono, etcétera. Y pueden ser también servicios culturales, que son, por ejemplo, como turismo de recreación, etcétera, en estos bosques. Y estos servicios ecosistémicos pues proveen beneficios a la sociedad y a la economía. Eso realmente es esta cadena de que mencioné, el bosque, que es un ecosistema, pues tenemos que medir dónde está y qué es su extensión. En el punto 2 medimos su condición, entonces allá podemos medir varios indicadores de condición, como profundidad del suelo, etcétera. Luego, miramos los servicios ecosistémicos, en este caso, por ejemplo, ejemplos de filtración del agua, que provee agua limpia a los hogares. Entonces, siempre hay esta cadena que es importante del ecosistema vía el servicio ecosistémico a algunas personas o economía que sacan el beneficio. Y eso son realmente las cuentas que luego el SKY provee para organizar la información en cuentas de stock de los ecosistemas y cuentas de flujos de servicios ecosistémicos. Eso es un poquito de manera muy rápida sobre el SKY, sobre la parte del marco estadístico. Y este marco estadístico pues, nos respalda muchas iniciativas a cuales provee información. Aquí tengo listadas algunas, por ejemplo, sobre el Beyond GDP, el cambio climático, la biodiversidad, etcétera. Las metas de desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, el SKB nos puede proveer mucha información sobre el ámbito del medio ambiente y sobre todo sobre la interacción entre la economía y el medio ambiente. La implementación del SKY en el mundo, nosotros hacemos una encuesta cada año de cuántos países en el mundo implementan el SKY. Y pues en el momento tenemos 94 países a nivel global, 94 también que implementa el marco central y las cuentas de ecosistemas, hay 53 países en el mundo que los utilizan. Entonces, a nosotros realmente nos gustaría que este número podría pues, incrementar y que muchos más países pudiesen
y implementar las cuentas de los ecosistemas, pero no solo esto, también implementar o también aumentar las diferentes cuentas cuales están implementando. Como el SKA es modular, dependiendo qué son las políticas públicas del interés, entonces estaría bueno no solo implementar un tipo de cuenta, pero pues para poder, para poder ampliar la información que los estadísticos nos proveen, pues para tener este más amplio, más amplia perspectiva de las cuentas. Y pues al final, nada más quería listar un poquito recursos que ustedes podrían utilizar para aprender más sobre el SKA y para ver un poquito más tal como del lado técnico, lado teórico, como los datos y herramientas para la implementación, pero también tenemos muchos cursos en línea que están gratis y pueden pues, empezar a aprender sobre el Sky. Estas láminas las he compartido con los organizadores, entonces espero que van a estar disponibles online para ustedes y pueden sacar esta información. Pues muchas gracias y te regreso la palabra a Mariana. Gracias. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias por esta información. Estos son las bases de lo que llega a formar las cuentas oceánicas y por ende es uno de los pilares principales de todo lo que vamos a estar conversando hoy. Ahora le voy a pasar la palabra a Georgina Alcantar de la CEPAL para que nos cuente un poquito cómo esto se ve en nuestra región. Adelante, Georgina. Gracias, Marian, y gracias, Marco. En realidad, mis diapositivas son pocas. Déjenme, ahí, no, todavía no, ¿verdad? Todavía no lo consigo. Ahí está, ¿cierto? ¿Ya la ven? Sí, ahí está. Perfecto, en realidad solo quiero reiterar lo que ha dicho Marco. Marco desde la oficina de Nueva York son ellos quienes coordinan en buena parte este esfuerzo a nivel mundial, como ya lo veíamos en las últimas diapositivas. Quiero reiterar los materiales que están disponibles para todos en la página, que si lo ven en el extremo inferior derecho de la diapositiva, es ahí en donde van a encontrar todos estos materiales. Hay mucho material, hay muchas guías y lineamientos ya no solo para los marcos centrales, sino para cada una de las cuentas. Ya lo mencionaba Marco, hay cuentas de energía, hay cuentas de agua, hay cuentas de emisiones atmosféricas, hay cuentas en gasto de protección ambiental, está la cuenta de flujo de materiales. En el caso del sistema de contabilidad ambiental y económica y el marco central y todo lo que se relaciona. Y por otro lado tenemos el sistema de contabilidad ambiental y económico basado en la contabilidad de los ecosistemas y hay estos dos documentos, por supuesto el manual en español, el manual del marco central y el manual de las recomendaciones técnicas. Si lo ven en la diapositiva hay unas imágenes que remarqué en amarillo. Esas que están en amarillo son documentos que están en español para toda la región. El resto de los documentos los pueden encontrar en inglés. Todos estos documentos están disponibles en la página que muestro en la diapositiva y están para descargar y consultar, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque si bien muchos de ustedes conocen el sistema y muchos de ustedes lo aplican, el conocimiento en el sistema sigue siendo escaso. Y muchas veces creemos que por encontrar la página solamente en inglés, no hay materiales en español. La buena noticia es que muchos materiales están en español y que muchos de estos materiales están en el mismo lugar donde se encuentran los materiales en inglés. Así que la invitación de esta diapositiva es a consultar la información que está, a visitar la información que tenemos, que tiene Nueva York y que tiene Naciones Unidas para uso y difusión y utilizarlos en los manuales, como siempre les digo, en las asistencias técnicas en los países a los que nos han invitado, es las cuentas ambientales, las aprendemos construyéndolas. No vale la pena tanto leer el manual, no vale la pena tanto, sí vale la pena siempre el curso y tomar los cursos y aprender, pero sobre todo, y César se ríe porque sabe perfecto que es así,
hay que trabajar en las cuentas, hay que ensuciarse las manos juntando la información e intentando ordenar de acuerdo a los manuales como está propuesto, porque hay muchas preguntas que se van resolviendo en el camino y va identificándose también mucha información que se necesita. Otra de las cosas que quiero conversar con ustedes es que las cuentas ambientales, desde el punto de vista del trabajo de la CEPAL y de la División de Estadísticas de la CEPAL, las cuentas ambientales son un nivel avanzado de información ambiental. Si bien recordarán para muchos de ustedes este triángulo, el famoso triángulo de la información, hablamos de un triángulo porque en la base hay mucha información base, mucha información de datos duros, mucha información elemental, digamos, y esa información se va integrando y su cantidad va disminuyendo en la medida que aumentamos el análisis, pero lo que perdemos es detalle, como lo muestran las flechas en el extremo de la diapositiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que las estadísticas ambientales son un primer paso para generar e integrar información en nuestros países, que gracias a que tenemos información relacionada con estas estadísticas ambientales, es posible que avancemos a un siguiente nivel, que es la integración de indicadores ambientales, y las cuentas ambientales es un tercer paso más allá, que integra información tanto de los indicadores como de las estadísticas, pero que cada paso además requiere información específica para atender cada uno de los marcos. Como decía yo, esta es como una ruta de ascenso. Empezamos, el nivel básico son las estadísticas ambientales, el siguiente nivel es la integración de distintos marcos de indicadores ambientales y finalmente la implementación de cuentas ambientales. Siempre para trabajar indicadores y para trabajar cuentas necesitamos información básica y esa información básica la vamos a encontrar en las estadísticas ambientales. Pero cuando trabajamos indicadores, también generamos nuevas estadísticas y cuando trabajamos cuentas, también generamos nuevas estadísticas. En esta diapositiva lo que intento mostrar es cómo al final todo el trabajo que hacemos en nuestros países y en nuestras instituciones con estadísticas, indicadores y cuentas ambientales es un trabajo realmente integral que atiende distintos marcos y que nos permite enriquecer la información ambiental disponible en nuestros países. Ahora, desde la CEPAL, además de apoyarlos a ustedes en sus instituciones en la generación de estas estadísticas, indicadores y cuentas, también queremos impulsarlos hacia la presentación de esta información. Muchos de nuestros países tienen esta información desde hace muchos años y muchos de nuestros países están implementando desde hace muchos años estos marcos. Sin embargo, pocos países en la región y fuera de nuestra región conocen ese avance de cada una de nuestras instituciones. ¿Cómo podemos hacer visible ese avance? Publicando esta información, estos avances, estos marcos, estos datos, estos resultados, estas publicaciones en sistemas de información ambiental. Sé que es un tema que quiero dejar solo mencionado en este momento. Me gustaría que este fuera el pretexto, por supuesto, para trabajar en cuentas ambientales, pero también para que todos los países visibilicemos la información ambiental que ya tenemos en nuestras bases de datos y en nuestros distintos portales en un esquema un poco más sistematizado que le dé precisamente visibilidad, coherencia y difusión al esfuerzo de cada uno de nuestros países. Y solo mencionar que en la perspectiva regional, este cuadro que presento en la diapositiva es el levantamiento, digamos, más reciente sobre qué países están trabajando qué tipos de cuentas. Ya lo decía Marco, varios de nuestros países han implementado el marco central y lo ven en la columna más azul, digamos, casi al centro de la diapositiva, pero hay otros países que además del marco central están trabajando con cuentas de energía, con cuentas de agua, con cuentas de bosques, con cuentas de ecosistemas y con cuentas de biodiversidad. Si lo ven, en esta tabla aún no aparecen las cuentas oceánicas. Cuentas oceánicas es un tema sumamente innovador que estamos empezando con, como bien se ha dicho en este webinario, estamos empezando el trabajo para iniciar el camino hacia la construcción de cuentas oceánicas. No por eso está exento de desafíos, pero tampoco por ser novedoso significa que que no tengamos bases a las que utilizar y en las que podemos aprovechar el conocimiento y la experiencia para empezar en esas cuentas oceánicas. Quisiera solamente resaltar que los ejemplos más recientes de
esta revisión regional son Argentina y Ecuador. Argentina el año pasado, muy hacia finales del año pasado, principios de este, publicó por primera vez sus cuentas de energía, y Ecuador está trabajando fuertemente en la implementación de distintos escenarios de cuentas. Por ejemplo, las cuentas de ecosistemas que publicaron y que difundieron la semana pasada para las Islas Galápagos. Eso ni siquiera está puesto en esta diapositiva. Es tan reciente que no está actualizada en esta información, en esta diapositiva. Al final, solo compartirles que es un tema en crecimiento, es un tema que tiene muchos desafíos, que entrega también mucha información y que da mucho conocimiento a las instituciones, pero sobre todo visibiliza, como ya decía Marco, la utilización que hacemos de nuestros ecosistemas y cómo eso se refleja en los sistemas económicos de nuestros países ya desde ahora, aunque no lo estemos haciendo evidente. El objetivo último del sistema de cuentas ambientales y económicas es hacer evidente la aportación a las actividades económicas de los ecosistemas y el medio ambiente. Y con eso termino, Marian. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Y bueno, quería también, para complementar esto que está contando Georgina, que efectivamente el tema de cuentas oceánicas es algo muy innovador. Por lo mismo estamos nosotros también aquí para hablar un poquito de la forma que está tomando todo este marco de contabilidad oceánica y cómo se acopla a todo esto que ya existe. Sí contarles que a nivel de cuentas oceánicas, de momento lo que se tiene es principalmente ejercicios pilotos, pero en nuestra región ya existen varios. Aquí tenemos compañeros que han trabajado esto de México, de Ecuador, como mencionó Georgina. Tenemos de Costa Rica, que es, pues ya hablaremos un poquito más del movimiento que están desarrollando. En Colombia también se tiene un piloto y bueno. Esto es algo que podemos seguir compartiendo y ya les contaremos un poquito más de cómo interactuar con la gente que ya ha tenido esta experiencia. Dicho esto, les voy a dar la palabra ahora a María Alarcón de la Asociación Global de Cuentas Oceánicas para que nos dé una introducción a lo que sería el marco de contabilidad para océanos. Adelante, María. Muchas gracias, Mariane. ¿Veis la pantalla? ¿Se ve la correcta? Sí. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por las presentaciones anteriores. Creo que dan muy buena introducción a, como comentaba Mariane, lo que hacemos desde las cuentas oceánicas y lo que significan las cuentas oceánicas, aunque sea un enfoque innovador. Está basado en estándares que están internacionalmente acordados por parte de las Naciones Unidas. Y voy a intentar hacer una recopilación de los componentes o conceptos que están integrados dentro de este marco estadístico o dentro de lo que serían las cuentas oceánicas. Bueno, y simplemente mi nombre es María Alarcón, yo también vengo de parte de la Secretaría de GOAP y nosotros estamos basados en el Center for Sustainable Development Reform en la Universidad de New South Wales en Sydney. Sí. Cuando hablamos de cuentas oceánicas, estamos hablando de cuentas nacionales, por lo que siempre me gusta empezar comentando un poco sobre qué recogen ya las cuentas nacionales tradicionales que se compilan en la mayoría de países. Las cuentas nacionales normalmente proporcionan datos consistentes y comparables entre países. Estos rastrean o recogen mediciones económicas, como pueden ser, por ejemplo, el empleo, gasto, income, perdón, que muchas veces hago esta presentación en inglés y luego me faltan las palabras en español, y también reflejan lo que son, por lo que reflejan transacciones de mercado. Entonces informan indicadores clave tal y como el famoso PIB. Esto ya ha sido comentado en las presentaciones anteriores, por lo tanto lo que no recogen son, por ejemplo, el agotamiento de ecosistemas, la vulnerabilidad de los medios de vida de personas, la calidad y resiliencia de los empleos que sostienen la economía, el uso no comercial o los valores culturales, o la distribución y realidades locales. Por lo tanto, como solemos decir, no se puede gestionar lo que no se está midiendo. Y ahí es donde
las cuentas oceánicas entran un poco al juego. Digamos que las cuentas oceánicas intentan traer 3 dimensiones diferentes, la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Entonces son registros de información integrada de datos que son compilados periódicamente de manera consistente y por lo tanto comparables, como se ha estado mencionando hasta ahora, y entonces recogen tanto condiciones ambientales del océano, actividades económicas que tienen que ver con el océano y condiciones sociales que dependen directamente del océano. Y la contabilidad oceánica se basa o digamos que sigue sistemas de información o de contabilidad que ya, como se ha estado comentando, están bastante asentados en la mayoría de países. Por un lado tendríamos el sistema de cuentas nacionales, que es usado por la mayoría de países del mundo para recoger lo que sería esa dimensión económica o toda la información económica del país, pero también está basado en el sistema de cuentas ambiental y económico que ha sido introducido anteriormente por Marco y por Georgina. Como han mencionado, más de 90 países ya están recogiendo cuentas siguiendo el sistema de cuentas ambiental y económico, y más de 50 países compilan cuentas que tienen que ver con la contabilidad de ecosistemas. Aún así, lo que viene a ser la parte costera o costero marino, la parte oceánica, siempre viene detrás de lo terrestre. Es decir, la mayoría de ejercicios que vemos de recoger cuentas ambiental y económicas no están en sí centradas en la parte oceánica. Y por eso, digamos que empezó la necesidad y surgió lo que viene a ser el marco de cuentas oceánicas. Aquí os muestro un poco el diagrama de todos los componentes que intenta recoger el marco de cuentas, y en esta presentación quiero hacer un pequeño viaje por todos estos componentes para que ojalá después de la presentación al menos esté claro qué tipo de información o de datos son los que se recogen dentro de las cuentas. Otra vez basado en esos estándares que ya están adoptados por Naciones Unidas. Por un lado tendríamos componentes económico-ambiental, por lo que empezamos con los activos ambientales y los flujos de esos activos ambientales a la economía. Luego tendríamos esa parte de economía del océano, los flujos que vuelven de vuelta al ambiente después de que haya algún tipo de actividad económica. Y como hemos estado comentando, para estos tres existen estándares y basados en, perdón, que están acordados por Naciones Unidas. Y por último, las cuentas oceánicas también integran o también traen dos tipos de cuentas que no están tan recogidas o especializadas en el resto de marcos, que serían la parte de factores sociales y contexto de gobernanza, y lo adaptan a lo que sería el ambiente marino. Entonces, para resumirlo un poco, lo que hacen las cuentas oceánicas es adaptar los estándares estadísticos que ya existen y hacer una guía técnica para cómo podemos empezar a recoger cualquiera de estos componentes siguiendo esos estándares, pero centrándonos en el ambiente o medio ambiente marino. Como comentaba, vamos a hacer un pequeño viaje por este diagrama que muchas veces es un poco overwhelming de mirar por primera vez. Y vamos a empezar por la parte que serían activos ambientales y flujos a la economía. Básicamente, para contabilizar esos aspectos, nos centramos principalmente en el sistema de cuentas ambiental y económico de contabilidad de ecosistemas, que ha sido previamente introducido por Marco. Entonces, cuando hablamos de estos activos ambientales y flujos a la economía, hablamos principalmente de lo que se conoce como capital natural, que son esos elementos de la naturaleza que proporcionan beneficios a la sociedad y a la economía. Muchas veces también conocemos esos beneficios que vienen a la sociedad y a la economía como servicios ecosistémicos. Es decir, todos esos beneficios que podemos extraer de esos ambientes marino-costeros y los componentes que tenemos principalmente en lo que serían los activos ambientales serían la extensión y la condición. Anteriormente se ha puesto el ejemplo de, por ejemplo, un bosque,
En este caso, las cuentas oceánicas se enfocarían tanto en manglares como en, o sea, por ejemplo, sería un bosque de manglar o en cualquier otro tipo de ecosistema que fuese marino costero. Se intenta hacer una guía técnica de cómo adaptar este marco a este tipo de ecosistemas. Como ha dicho Georgina, la clave está en la implementación. Hay muchas guías técnicas ya existentes, pero vemos que a la hora de pasar a la acción se encuentran muchos retos, especialmente cuando intentamos adaptar este tipo de marcos estadísticos a la zona marino-costera debido a la naturaleza dinámica de estos ecosistemas. Y por eso tenemos las guías técnicas por parte de GOAP o de las cuentas oceánicas. Por lo tanto, en los activos ambientales tendríamos tanto la extensión como la condición. Luego tendríamos lo que sería toda esa parte de flujos a la economía, que como hemos mencionado, normalmente se conoce como servicios ecosistémicos, y de acuerdo con las definiciones que vienen en el sistema de cuentas ambiental y económico, la contabilidad oceánica o las cuentas oceánicas también recogen 3 tipos de servicios ecosistémicos: el de aprovisionamiento, que está totalmente relacionado con esos beneficios que obtenemos por extraer o cosechar de los ecosistemas. Por lo tanto, son esos que son más fáciles muchas veces de visualizar o entender, como puede ser la extracción de pescado, madera o agua. Por otro lado, tenemos la parte de regulación. Estos beneficios vienen como resultado de la capacidad del ecosistema para regular procesos biológicos e influyen en el clima. Un gran ejemplo es regulación del clima, como puede ser la secuestración de carbono, el famoso Blue Carbon, que muchas veces o está ahora mismo en la agenda global, pero también incluye otros, como puede ser la protección costera o el ciclo de nutrientes. Y por último tenemos los servicios culturales. Estos hacen referencia a, digamos, los beneficios que se extraen de la experiencia que tenemos con los ecosistemas. Es decir, son servicios más intangibles, pero están relacionados con esas cualidades que percibimos del ecosistema, por lo que hay una interacción con el ecosistema para obtener ese beneficio. Los más fáciles de pensar son todos los que están relacionados con la recreación, como también se mencionaba antes, recreación en bosques, en lo que viene a ser en lo marino costero, muchas veces ir a hacer buceo o snorkel, pero también hay otro tipo de servicios como puede ser la amenidad visual. Entonces, básicamente cuando estamos hablando de todos estos flujos a la economía, lo que queremos pensar o rastrear son cómo dependemos como sociedad y economía de esos flujos que extraemos del medio ambiente. Por lo tanto, podemos empezar a contabilizar cosas como hasta qué punto la protección costera depende de X manglares, y si el manglar cambia alterando esa erosión costera, cuántas propiedades sufren daños, por ejemplo. Entonces podemos empezar a contabilizar esas dependencias siguiendo estándares que hablan con nuestras cuentas nacionales, y por lo tanto podemos empezar a tener indicadores y estadísticas más fuertes, tanto a nivel nacional como a otras escalas, pero que se pueden recoger y sumar hasta a nivel nacional. Igualmente, por ejemplo, qué porcentaje de captura depende de un hábitat específico, e igualmente si el manglar cambiase y se alterase esa población, por ejemplo, en este caso de cangrejos, cuántos empleos e ingresos se verían afectados. Por lo tanto, podemos empezar a ver mayores dependencias y no solo centrarnos en la parte final de empleos, pero también entender de qué ecosistemas dependen ciertos empleos o ciertos beneficios o bienestar que obtenemos en la sociedad y en la economía. Y como comentaba Marco, estos servicios ecosistémicos pueden estar expresados tanto en físico como en económico, y siempre nos gusta enfatizar que cuando hacemos la valoración monetaria de estos servicios ecosistémicos es muy importante tener en cuenta la metodología que se usa, ya que esto va a tener un gran impacto en el número o los términos, digamos, la cantidad que obtenemos al final, y no todo necesita un valor monetario. Cada una de estas cuentas genera muchísima información que es útil en sí. No es necesario hacer toda la cadena para tener una cuenta completa. Cualquiera de ellas en sí ya puede generar muchísima información,
y dependiendo de la decisión que se vaya a tomar, cualquiera de estas cuentas quizás ya te pueda responder con la información que se necesita. Y por último, hacer también un poco de énfasis en que estas relaciones no son lineales, aunque lo hagamos en forma de cadena lógica. Cualquiera de los activos ambientales, como puede ser un manglar, un coral o pastos marinos, tiene muchas relaciones o genera muchos servicios ecosistémicos, por lo tanto, cada uno genera muchos beneficios que son usados y disfrutados por las personas. Y simplemente por enfatizar esa parte de cómo la contabilidad va más allá de solo centrarse en un solo servicio ecosistémico, pero también muchos a la vez. Y todo esto es lo que se recoge en el sistema de cuentas ambientales económicos, contabilidad ecosistémica o el SEA Ecosystem Accounting. Y la verdad que genera información de gran valor porque puede informar de la diversidad espacial y combina tanto información en mapas como información en cuentas en tablas de contabilidad. Como hemos estado comentando, hemos comentado por ahora lo que serían los componentes de activos ambientales y flujos a la economía, y ahora vamos a hablar de lo que sería la economía del océano. Hasta aquí hemos estado comentando sobre todo marcos que han sido introducidos previamente por UNSD y CEPAL, y aquí vamos a hablar un poco de lo que serían las cuentas tradicionales. Lo que son las cuentas nacionales tradicionales no distinguen entre tierra y océano. Y hay muchos sectores que de manera intuitiva pueden directamente categorizarse como economía del océano, pero hay otros muchos en los que solo una parte depende o tiene que, depende directamente del océano, pero que las cuentas nacionales no reflejan en su momento. Entonces, la economía del océano, las cuentas oceánicas que tienen que ver con la economía, siguen el sistema de cuentas nacionales y lo que hacen es extraer esa información sobre cómo podemos calcular ese porcentaje de nuestra economía que depende del océano. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, digamos, como hacer un poco de zoom en la economía del océano de nuestro país o de nuestra área de contabilidad. Y podemos entender que parte de la producción nacional, por ejemplo, está relacionado con el océano, la economía desagregada por actividad económica, generar indicadores económicos de economía marina y por actividad marina, y por lo tanto esto lo que hace es generar una información mucho más rica y nos permite hacer comparaciones mucho más completas. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a entender o comparar el crecimiento de la economía marina del país con el crecimiento total del país. Y esto en países que dependen mucho del océano, también puede ser de gran ayuda para, por ejemplo, alocar, por ejemplo, lo que son recursos económicos. Entonces, como hemos estado comentando, hasta ahora ya hemos hecho un viaje por diferentes componentes del diagrama. Ahora quiero hablar de lo que serían los flujos al ambiente. Para esta parte también seguimos los marcos estadísticos del sistema de cuentas ambientales, pero en este caso el marco central. El marco central en este caso no es espacial y digamos que dentro de lo que es información que se recoge que tiene que ver con el océano hay diferentes cuentas como pueden ser residuos sólidos, emisiones al aire, cuentas de actividad ambiental o el marco específico o el marco temático, perdón, que habla sobre agricultura, silvicultura y pesca, pero en esta cuenta nos vamos a centrar en cuentas de residuos sólidos y cuentas de emisiones al aire. Entonces, idealmente, cuando calculamos flujos al ambiente, lo que podemos empezar a entender mejor es, una vez que los hogares o las industrias, es decir, las actividades económicas y sociales, generan residuos o contaminación, normalmente podemos tener un poco de información a nivel nacional de cuánto va, por ejemplo, a vertederos, cuánto va a reciclaje o cuánto se recupera de energía, pero normalmente el componente que nos falta es cuánto va al medio ambiente y contabilizar ese flujo que va de vuelta al medio ambiente por parte de actividades económicas y sociales. Estas cuentas lo que hacen es darnos ese número y poder entender mejor cuánto va de vuelta al medio ambiente después de las actividades económicas.
Y por último, quiero hablar de lo que serían los factores sociales y contexto de gobernanza y cómo la guía técnica de las cuencas oceánicas habla de esto. Por una parte, tenemos lo que serían las cuentas de gobernanza, que la idea es que describen formas en las que las personas e instituciones gestionan sus asuntos comunes, es decir, digamos que recoge tanto normas que se dan en ciertas zonas, las instituciones que están gestionando esos asuntos en esa zona, las relaciones que se están dando y todo esto en un límite espacial. Y para visualizar esto, básicamente lo que hacen las cuentas de gobernanza es visualizar todos estos componentes de manera espacialmente explícita. Por lo tanto, podemos tener otra capa más para comparar con el resto de capas, como por ejemplo hablábamos en el sistema de cuentas ambiental y económico, en la contabilidad de ecosistemas. Y por último, dentro de todos estos componentes, quiero hablar ahora de lo que sería la parte social, que digamos que es la parte más nueva y que menos se ha explorado. En esta parte no hay un estándar que esté acordado a nivel internacional de cómo se puede recoger información sobre temas sociales a nivel nacional, y desde la guía técnica de las cuentas oceánicas estamos empezando a trabajar en una manera de poder empezar a recoger información en esta dimensión, pero que siga los mismos principios contables que se tienen tanto en la parte económica como en la parte ambiental. Entonces, primero, cuando hablamos de cuentas sociales, y esto es una definición que digamos que sigue un poco en proceso, estamos hablando de la recopilación, análisis y reporte de datos que están relacionados con las dimensiones sociales, culturales y de equidad del océano. Entonces, básicamente estamos hablando de los vínculos entre los ecosistemas oceánicos y los cambios que se dan en las relaciones y dependencias sociales y económicas que tienen un impacto final en el bienestar de las comunidades. Es decir, estamos hablando otra vez de dependencias en los sistemas oceánicos, pero en este caso medido en términos de sustento de medios de vida, en términos de seguridad alimentaria, de identidad cultural y social y de protección social. Como comentaba, esto es un tema que es todavía bastante nuevo, por lo tanto, si quieren saber más sobre cómo estamos trabajando desde GOA en este tema, aquí dejo el QR y luego mandaré el link en el chat sobre la página, la sección dentro de nuestra página web sobre las cuentas sociales, en el que podéis encontrar diferentes documentos en los que estamos trabajando. Y para conseguir una manera justa de definir lo que serían las cuentas sociales, tenemos un grupo de trabajo. Aquí dejo un QR por si alguien está interesado en unirse a este grupo de trabajo de cuentas sociales, es decir, si el tema les interesa o están ya trabajando de alguna manera en este tipo de dimensiones, en lo que sería este enfoque de cuentas, la verdad que ¿cómo se dice? Les agradeceríamos mucho que se unieran al grupo de trabajo. Tenemos ahora mismo más de 70 miembros de diferentes sectores y de diferentes partes del mundo, por lo que es un ejercicio que está siendo muy colaborativo, y esa es la intención, que sea lo más inclusivo posible, por lo que les invito a que se unan al grupo de trabajo si quieren, o mandarnos un correo si tienen algún tipo de documento, información o ejercicio que sea relevante para esto, ya que, como comentaba, esto está siendo todavía un ejercicio en curso, y como hemos comentado anteriormente, la implementación es clave a la hora de hacer cualquier ejercicio de contabilidad, y hacer pilotos en diferentes zonas del mundo es bastante importante a la hora de empezar a definir qué serían las cuentas sociales. Y para terminar, me gustaría hablar sobre por qué hacer las cuentas oceánicas. Hemos hecho un viaje por los diferentes componentes, por lo que ahora mismo es como mucha información, y nos podemos preguntar por qué merece la pena hacer tanto ejercicio de recopilación de datos de diferentes temas. Bueno, pues nos ayudan a responder
todos estos componentes a diferentes preguntas. Por ejemplo, podemos empezar a entender dónde están y cómo de saludables están nuestros ecosistemas marinos, entender qué beneficios están proporcionando en la sociedad y en la economía y quién está utilizando estos recursos, qué tan grandes son los diferentes sectores y sectores específicos y cuál es su crecimiento dentro de lo que sería la actividad oceánica económica, quién se está beneficiando de ese crecimiento. A la vez también podemos entender qué desechos y emisiones están generando las actividades humanas sobre el océano, qué tan expuestas están las comunidades costeras a los riesgos climáticos y de desastre, y cuál es la legislación y la política relacionada con estos recursos para entender si está siendo, por ejemplo, una política efectiva o no, o si realmente, por ejemplo, una área de protección marina está mejorando, por ejemplo, la salud o la condición de un ecosistema marino específico. Y aquí digamos que vemos cómo cada componente puede responder a diferentes preguntas, pero cuando integramos toda esta información junta, podemos empezar a entender, por ejemplo, qué sectores de la economía son realmente azul, es decir, están siendo sostenibles, dónde deberíamos ubicar áreas marinas protegidas, por ejemplo, para maximizar no solo el valor ecológico, pero también económico, es decir, entender esas dimensiones todas juntas, o cuál es el costo de degradación de ecosistemas y cuál es el retorno eh, de la conservación. Y siempre me gusta acabar con esta diapositiva del elefante. Una vez un profesor nos contaba esta historia de que si cada uno miramos a una parte diferente del elefante con los ojos tapados, pensaremos que estamos viendo una cosa totalmente diferente. Unos pensarán que están viendo una cuerda, otros una pared, otros un árbol, pero cuando vemos el elefante como un todo y nos comunicamos sobre la parte que estamos viendo cada uno, podemos empezar a entender el sistema como un todo, e idealmente las cuencas oceánicas ayudan a ver el sistema, en este caso el ecosistema marino, como un todo, uniendo esas dimensiones diferentes. Muchas gracias por escuchar. Es la primera vez que hago esta presentación en español, por lo que espero no haberme trabado mucho. Y nada, les dejo el correo por si tienen cualquier pregunta. Nosotros siempre estamos disponibles y, y agradecemos cualquier pregunta. Y nada, le paso la palabra de vuelta a Marianne. Muchas gracias. Marianne, estás Activa tu silenciada. micrófono, sí. Ups, muchas gracias. No, que dicha que mencionas preguntas, porque tenemos un par de minutos. Si alguno tiene una pregunta que quiera hacer, así como para público, si no, igual también tenemos la modalidad del chat box, donde pueden escribirlas y las podemos ir contestando en vivo conforme vayan apareciendo. Em, no sé si alguien tiene una pregunta y si no fuera así, entonces lo que vamos a hacer es una pequeña pausa activa para que se estiren, tomen agua, vayan al baño y nos reincorporamos en unos 6 minutos si nadie tiene preguntas. O sea, no quiero decir la hora porque cada país tiene su propio horario, pero para que calculen, estamos perfectos con el tiempo de momento, lo cual me alegra mucho, lo que quiere decir que en el 05 de la siguiente hora arrancamos nuevamente. Ah, hay una... Don Henry dice que el chat está deshabilitado. Solo para aclarar, las preguntas nos llegan directo a nosotros para contestar, no es un chat abierto como a todos los que están aquí interactuando. Mil disculpas por eso. Bueno, nos vemos en 5 minutos entonces. Vale, bye. Apenas nos vamos reincorporando.
Eh, Mientras todos se van incorporando, nada más quería mencionarles que nos llegó una consulta si este material va a estar disponible luego de este taller. Por parte de GoApp, lo que solemos trabajar es que una vez terminado el evento, se va a compartir una encuesta de retroalimentación y para aquellos que la contesten, se les entrega un certificado de participación y el material que está disponible. Dicho esto, sí tengo que validar de los invitados especiales si están felices de compartir esta información, si no sería la parte del marco de cuentas oceánicas, pero esto para que todos lo tengan presente. Bueno, antes de seguir, perdón, estoy viendo que la animación de esto está un poco descuadrada. Antes de continuar con lo que seguiría, que es la parte de la Conferencia de las Naciones Unidas, nada más quería contarles un poquito del contexto global de, bueno, básicamente todo lo que hemos estado discutiendo y cómo todo va como generando esos cimientos para la conversación que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, tenemos todos los marcos en los que no me voy a meter porque espero que esté ya bien claro. Pero mientras pasa todo ese desarrollo del marco, se empiezan a ver, como mencionamos, ejercicios pilotos en los distintos años que integran un poquito de todo este ejercicio para la parte océanos. Aparecemos nosotros, la Asociación Global de Cuentas Oceánicas, en el 2019. Y para el 2024, perdón, 2022, con este, la adopción del Global Biodiversity Framework, el convenio Montreal, ¿cómo se llama en español? Este, Se habla de la meta 14 y la decisión de la Convención de Diversidad Biológica 1524, donde ya se empieza a decir, ok, los países deberíamos de empezar a integrar las valoraciones de capital natural. Los ODS, ay, pensé que está aquí. Los ODS, la meta 14 y la meta 15 también se ven alineadas con este trabajo y entonces para el 2025, que es donde estamos, empezamos a ver que las cuentas oceánicas nos ayudan, cuentas oceánicas, utilizando por supuesto todos estos marcos estandarizados, nos ayudan a empezar a contestar lo que solicitan estos marcos internacionales como el CBD y como los SDGs. Y con eso ya me voy a ir a lo que es la Convención de Océanos tenemos ahora en junio en Niza, cuyo objetivo es hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es como su principal enfoque. Dicho esto, el legado, lo que queda una vez que pasa esta convención, es una declaración política por parte del gobierno y compromisos voluntarios de países y partes interesadas. Ahora, el legado que por parte de la Organización de Naciones Unidas consideran que es de los más importantes son esos compromisos. En convenciones pasadas, por ejemplo, 2017 y 2022, se dice que estos han sido los legados más importantes. Y lo que vamos a conversar ahora, que es el compromiso a avanzar las cuentas oceánicas 2030, viene a ser uno de estos legados. Antes de entrar en eso, nada más comentarles un poquito sobre la Convención de Océanos y lo que sus países organizadores, en este caso, que son Francia y Costa Rica, quieren lograr. Entonces, en primer lugar, uno de sus objetivos es tratar de avanzar todas esas conversaciones que existen en este momento multilateralmente. Por ejemplo, el tratado de BBNG, que es el de aguas, me pasa las de María. Estas cosas normalmente las decimos en inglés, pero aguas fuera de territorio
internacional, no sé, no son las palabras correctas, perdón, el Tratado de Plásticos, la Meta 2030 y bueno, demás convenciones internacionales relacionadas al océano. Después, por supuesto, todo lo que es movilizar fuentes de financiamiento para seguir capturando apoyo para la implementación de todas las iniciativas de los distintos países y organizaciones presentes y fortalecer y mejorar la difusión del conocimiento, que fuera de la convención en sí, que es del 9 al 13, también está, me voy a volver un segundo, el Congreso Científico, que pasa unos días antes, del 2 al 6, y un foro económico que se va a dar en Mónaco, donde igual se trata un poquito de presentar iniciativas y capturar un poco ese interés para financiar todos estos trabajos. Ahora, fuera de estas prioridades compartidas, cada uno de estos países, entiéndase Francia y Costa Rica, están impulsando un proyecto especial. Entonces, en el caso de Francia, se tiene la Alianza 100% para Gestión Sostenible del Océano. Esto lo que está tratando es de instar a los países que tienen costas y océanos a comprometerse a gestionar, pues como dice su nombre, el 100% de sus áreas oceánicas bajo jurisdicción nacional. Para hacer esto, ellos proponen, no, que se me va a apagar la computadora, un marco de implementación que, bueno, la sigla, para resumirlo, es SOPs o los OPS, que son los planes de océano sostenible. Y lo interesante es que estos explícitamente hablan del desarrollo de cuentas oceánicas como una de las herramientas para esta gestión. Lo interesante es que cuando vamos a ver lo que Costa Rica está impulsando, no va muy atrás, es un poco más abierto, más sombrilla, y lo que habla es de este compromiso voluntario de avanzar las cuentas oceánicas. Entonces, ya se lanzó en marzo este año en Costa Rica, pero el lanzamiento oficial va a ser en la UNOC. Dicho eso, ya consta de más de 10 signatarios, de los cuales tenemos a México aquí como uno de ellos dentro de nuestra región. Y lo que anda buscando es que los países que lo firmen se comprometan a avanzar el desarrollo de cuentas alineado a las prioridades nacionales del país, o sea, en su propio contexto, hacer uso de estas para toma de decisiones, es decir, no es solo crear la herramienta, es utilizarla y generar capacidades para su uso. Esto con el fin de garantizar que no sea un esfuerzo aislado, sino que sea algo que con el tiempo se pueda seguir trabajando, ya que las cuentas oceánicas te hablan cuando uno lo va desarrollando por periodos y va viendo cambios en el tiempo. Ahora, ¿por qué unirse al compromiso de avanzar cuentas oceánicas? ¿Y quién se puede unir también? Que esto no está aquí. Cualquier organización o país que les sea relevante, ya sea porque lo van a implementar o porque quieren apoyar la implementación de estos procesos en los países donde operan, puede unirse a este compromiso. Lo único que sí se requiere es que como se hace a nivel de organización y no de individuo, pues se requiere la autorización, obviamente, de, llamemos junta directiva o altos delegados para firmar este compromiso. Y ahora, ¿por qué unirse? Fuera de lo que sería el posicionamiento como un país o institución que apoya el desarrollo de este tipo de procesos para el manejo sostenible de nuestros océanos, permite alineamiento con lo que son los compromisos internacionales, como lo mencioné brevemente anteriormente, más todos los beneficios de la contabilidad oceánica, como, bueno, en esto no me voy a meter mucho, creo que ya se discutió anteriormente, pero monitorear todos esos impactos que están pasando, poder medir lo que está pasando, lo cual nos va a permitir ver si estamos generando una restauración de ecosistemas efectiva, si nuestros áreas protegidas están funcionando, si nuestros planes de
ordenamiento espacial marino funcionan y demás. Además, capturar fuentes de financiamiento a través de justificar los resultados de las iniciativas que estamos haciendo y demás. Fuera de eso, el compromiso en sí, como es algo internacional y uno puede decir, mi país se comprometió a esto o mi organización se comprometió a esto, eso permite justificar con un poco más de fundamentos acceso a financiamiento y a colaboración y sociedades para acelerar la implementación de este tipo de iniciativas. Y por supuesto, se contribuye a esa red global de intercambio y ese movimiento de avanzar este tipo de iniciativas de tener datos robustos para la toma de decisiones. Ahora, para aquellos que van a ayuno, ¿cómo pueden interactuar con este compromiso en caso que lo quieran firmar o escuchar aún más sobre toda la iniciativa y todo lo que se viene haciendo? Se van a tener dos eventos claves que van a conversar este compromiso y las cuentas oceánicas en general. El primero es en la zona azul, que es una zona que solo tienen acceso las personas acreditadas por la convención, y uno en la zona verde que está abierto a pues todo el público, todas las personas que quieren estar cerca de la convención y ver todos los demás eventos que están pasando ahí. Ahora, dentro de la zona azul, ambas son el mismo día, entonces es como un día de contabilidad oceánica, básicamente. En la mañana se tiene el evento de la zona azul. Este es organizado por varios países y organizaciones claves que han estado apoyando todo el desarrollo de estas iniciativas. Y lo que se puede esperar ver aquí son dos paneles, uno de alto nivel y uno un poquito más técnico. En el panel de alto nivel vamos a escuchar sobre ambiciones y perspectivas de países que ya vienen trabajando esto, entre esos Maldivas, Portugal, Indonesia y Costa Rica, y Noruega, y perdón, no me quiero saltar ninguno, ya me puse a decirlos todos, el Reino Unido y Fiji. Y por otro lado, tenemos también el panel técnico, donde se va a hablar un poco más de la parte técnica en las experiencias de implementación por parte de organizaciones, no países, que vienen apoyando este tipo de procesos. Ahora, durante ese evento, Costa Rica va a lanzar oficialmente este compromiso. Y en la buena teoría hay un espacio para firma. Lo que pasa es que es sumamente reducido. Entonces invitamos que si algún país quiere, o organización de soporte, por supuesto, quiere firmar el compromiso durante este evento, que por favor nos contacte antes para poder asegurarnos que ese espacio está disponible. También tenemos el de la zona verde, este es abierto a público, este dura 3 horas. Igual tenemos un espacio aquí mucho más robusto para la firma del compromiso, donde los países pueden hablar, decir cuál es su perspectiva respecto a todo esto. Y además, al estar abierto al público, pues hay muchas más participantes, se esperan más participantes y más que sea más visual para el público. Aparte de esto, se va a tener un entrenamiento en cuentas oceánicas muy parecido al que vimos hoy, pero en inglés, y un foro con distintos países y organizaciones que vienen trabajando el tema para ver sus aplicaciones y relevancia. Ahora rápidamente para cerrar, ¿cómo se une uno a este compromiso? Pues básicamente se trata de una firma como mencioné antes, un delegado aprobado por la organización. Esto se puede hacer durante estos eventos, el de la zona verde y el de la zona azul, siendo el de la zona verde el ideal para ello. Pero también, si no es conveniente ninguna de estas dos opciones, siempre igual nos pueden contactar y coordinamos una bilateral con Costa Rica o nosotros, o hacemos el espacio para asegurar que eso se pueda firmar. Si ninguno de estos es una opción, pues también se puede coordinar una firma en línea. Y finalmente, también respecto a esto, fuera de la firma del compromiso, si un país quiere hacer o organización de soporte, perdón,
quiere hacer una declaración de cómo va a realmente apoyar este compromiso, es decir, no solo firma, sino dice cómo. Esto se puede escribir, ahí damos unos ejemplos y se va a hacer como una adenda, un anexo a el documento del compromiso con todas las firmas. Y todo esto se va a subir en la plataforma de la Conferencia de las Naciones Unidas, como un compromiso compartido de los distintos países signatarios. Con eso voy a darle la palabra a César estos últimos minutos para que nos cuente un poquito más allá del compromiso, UNOC y pues toda la parte técnica que ya vimos. ¿Qué es lo que está pasando en la región desde un punto de vista de cómo podemos interactuar, cómo podemos empezar a accesar todas estas conversaciones, aprender qué es lo que están haciendo los otros países, cómo hablamos con ellos para compartir conocimientos, cómo nos enteramos de más de este tipo de talleres, webinars y demás que pueden estar pasando aquí? Entonces, con eso, Mu- Muchas adelante. gracias, Marian. Antes de comenzar, quería agradecer a nuestros panelistas, tanto a Marco como a Georgina y María Alarcón. Muchas gracias por su colaboración para que este evento esté siendo tan exitoso. Muchas gracias. Bueno, yo no les voy a quitar mucho tiempo, creo que tenemos nada más 5 minutos ya para cerrar este evento y este webinar. Yo les voy a conversar sobre la comunidad de práctica del GOAP para América Latina y el Caribe. Más que una explicación de qué es esto, es una invitación a que se unan a esta comunidad de práctica, ¿sí? Puedes pasar la siguiente lámina. Esta comunidad de práctica eh, actualmente está siendo coordinada por un comité coordinador, ¿sí? Este comité coordinador está integrado por 3 instituciones. Tenemos aquí en pantalla a Yesarela López, ¿sí? Del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, ¿sí? La otra persona, institución que está integrando este comité coordinador de la comunidad de práctica es Tawan Santos de la Escuela Superior Naval de Brasil, ¿sí? Esta es una traducción que yo me la hice, porque no sé exactamente la traducción del portugués al español. Tawan también es parte de este comité coordinador de la comunidad de práctica y mi persona, César Viteri, de la Fundación Charles Darwin. Sí, estas tres instituciones estamos coordinando esta comunidad de práctica. ¿Y qué es lo que buscamos exactamente con esta comunidad de práctica? Sí, es generar un espacio horizontal de aprendizaje, ¿sí? En que las personas, los técnicos, los diferentes técnicos de las diferentes instituciones gubernamentales o organizaciones, institutos científicos o academia, ¿sí? Se encuentren y puedan conversar sobre cuentas oceánicas y aprender de las experiencias, ¿sí? Que se está teniendo en la implementación de las cuentas oceánicas, ¿sí? Si pasas a la siguiente, por favor. Quería mencionarles también que para unirse a la comunidad de práctica es sumamente fácil, solo tienen que expresar su deseo de ser parte de esta comunidad de práctica y llenar un pequeño cuestionario en línea que Marian les puede facilitar. Pero bueno, los objetivos de la comunidad de práctica, como les había dicho, son expandir el conocimiento y el uso de las cuentas oceánicas para impactar a la política y apoyar el desarrollo sostenible de los océanos en la región. Además, deseamos contribuir a la discusión y el diseño de políticas para generar resiliencia. También queremos apoyar el desarrollo económico y equitativo y el alivio de la pobreza. Como decía Marian y como decía María, las cuentas oceánicas nos dan tanta información que es muy útil para abordar este tipo de problemas en nuestra región y sobre todo a las comunidades que viven en las zonas de influencia de los ecosistemas marino-costeros. Y también
elevar las voces de las comunidades costeras en los procesos de tomas de decisiones de políticas macroeconómicas. Igual, como ustedes vieron, mucha de la información que se genera nos permite ver cómo las comunidades, cómo las economías locales dependen de estos ecosistemas, ¿sí? Esta información es clave cuando se toman políticas macroeconómicas que podrían afectar tanto la conservación como el manejo de estos ecosistemas. El siguiente, por favor. Nosotros nos hemos planteado realizar una serie de actividades dentro de dentro de esta comunidad de práctica, entre ellos el evento que estamos terminando el día de hoy, pero también estamos planificando hacer reuniones regulares en la que podamos compartir las diferentes experiencias, publicaciones, trabajo que estamos haciendo en el área de cuentas oceánicas. Tenemos también establecidos canales de comunicación que se los voy a enseñar en un momento. El tener estos talleres y seminarios web, también lograr un nivel de incidencia política promoviendo todos los estudios que se están realizando en la región sobre este tema y también promover investigación e intercambio de datos. Siguiente, por favor. Esta es la gráfica que les quería mostrar. Tenemos un plan de comunicación. Si bien es un plan de comunicación todavía muy básico, sí, tiene instrumentos muy útiles que nos permiten estar en continua comunicación y bastante activos dentro de esta comunidad. Tenemos, por un lado, dos grupos objetivos, que es primero la comunidad de práctica en sí y la comunidad regional. Y tenemos estrategias de comunicación pasivas y activas. Entre las estrategias pasivas está la plataforma, ¿sí? Que la plataforma de la comunidad de práctica que la compartió Marian a través del chat en este momento. Y tenemos también un boletín informativo. Este boletín informativo, dentro de la plataforma, ustedes pueden suscribirse al boletín y van a recibir periódicamente noticias de lo que está sucediendo tanto a nivel de cuentas oceánicas a nivel global como en la región. Y entre las estrategias activas de comunicación tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Y tenemos reuniones cuatrimestrales y también los talleres que se realizan. La siguiente, creo que eso es todo. Solo para terminar, les invito a unirse a la comunidad de práctica. En la siguiente, en la siguiente, en la siguiente filmina tenemos un código QR que les permite unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Y eso es todo. Creo que eh, creo que hemos cumplido con todos los puntos que teníamos determinados en nuestra agenda. Sin más, les agradezco mucho por su atención y le doy la palabra a nuestra maestra de ceremonias, Marian, para que dé por finalizado el evento. Muchas Te gracias, devuelvo la César. palabra, Marian. Gracias, César, y gracias a todos. Por cualquier cosa, bueno, como dijo César, ahí está el QR para unirse al chat de WhatsApp y esta información, si llenan la encuesta, se las vamos a compartir, pero aquí también hay un enlace que si se inscriben ahí o en María lo va a estar compartiendo en el chat. Es otra forma de entrar al boletín informativo, lo cual inmediatamente los integra dentro de la comunidad de práctica. Ahora, para no quitarles más tiempo, aquí está el famoso QR para llenar la encuesta, acceder al certificado, al material y pues como dijo María, siempre están invitados a interactuar con nosotros, nos pueden mandar correos, si tienen nuestros contactos de WhatsApp o como sea. Estamos anuentes y felices de hablar con ustedes. Y si tienen dudas sobre el compromiso de cuentas oceánicas, por favor, contáctenos y felices de explicarles más. Muchas gracias. Voy a pasarles por el chat. Estoy viendo que tuvimos un error en comunicación y la información que se estuvo compartiendo no les llegó. Entonces se las voy pasando por si es algo que les interesa. Y ya con eso
nos despedimos. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que participaron. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, Marian. Chao.